al doctor Benjamín Ruiz Loyola, un hombre de larguísima trayectoria y experiencia, químico de la Universidad Nacional Autónoma de México, un experto reconocido internacionalmente en temas nucleares, ha participado en misiones extranjeras organizadas por la ONU para buscar, por ejemplo, armas nucleares, en fin. Doctor, gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, se nos cayó la comunicación. Se nos cayó la comunicación con el doctor Luis Loyola, quien, insisto, es un hombre que ha recorrido el mundo en misiones multinacionales para pues, analizar la situación del manejo nuclear en el mundo. En 2003 estuvo en Irak, por ejemplo, y ha estado en otros países. Es un doctor en química sumamente reconocido y que nos puede dar una claridad sobre qué hay detrás de este conflicto con Irán. Irán ha estado acumulando potencial nuclear, cosa que es parte de lo que tiene molesto a Estados Unidos y que lo tiene pues también detrás de estos ataques junto con el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel. ¿Tenemos al doctor? El conflicto entre Estados Unidos e Irán parece estar lejos de terminar. Luego de 3 días de ataques en Medio Oriente que van desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, la muerte del ayatolá Ali Jamenei aumentó las tensiones. Doctor Ruiz Loyola, ¿cómo está? Me da gusto saludarle y gracias por estar aquí. Buenas tardes, Alejandro. Gusto saludarte a ti y a la audiencia. Igualmente. Detrás de este nuevo conflicto, nueva escalada militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y de Irán contra ellos y otros países, una de las razones importantes es el tema de la potencial nuclear de Irán. ¿Por qué? ¿Cómo entenderlo para los mexicanos que pues no estamos familiarizados con ese tema? El gravísimo problema es que el concepto de ataque preventivo desarrollado desde la época de George Bush es el concepto que ha estado imperando en el gobierno de Estados Unidos y en el gobierno de Israel. Entonces, es como decir, mi vecino tiene la capacidad para poder comprar un bat de béisbol y romper los vidrios de mi coche. Entonces, antes de que lo haga, le voy a meter 3 balazos para que lo piense. Ujú. Es exactamente lo mismo. Irán ha estado desarrollando su industria de material nuclear para usos eminentemente civiles y por lo menos en 3 ocasiones han sido bombardeadas sus instalaciones por el miedo a que pueda desarrollar eh, uranio enriquecido al nivel que se necesita para fabricar armas nucleares. Aquí es importantísimo tener en consideración que para usos civiles basta con tener un 9, 10, máximo 15% de pureza. Pero para poder tener armas nucleares se requiere por lo menos 90% de pureza, es decir, 6 veces más de la que normalmente se podría tener. Entonces, este concepto del ataque preventivo es un concepto eh, verdaderamente retórico y verdaderamente absurdo, porque lo que hace es obviamente polarizar más lo que ya estaba polarizado per se y le da más armas, digamos, a aquellos grupos de Irán que dicen, bueno, pues si nos están golpeando por no tenerlas, vamos a hacerlas, vamos a buscar la manera de hacerlas. Y si no encuentran la manera de hacerlas, van a encontrar la manera de tenerlas, Ujú. porque tienen 3 aliados que son fundamentales: China, Rusia y Corea del Norte. Y los 3 países tienen armas nucleares que fácilmente se las podrían vender a Irán. Y entonces la cosa sería diferente.
¿Por qué se atreve tan fácilmente Israel y Estados Unidos a bombardear Irán? Porque saben perfectamente que no tiene armas nucleares. Pero si algún país, y pienso fundamentalmente en Corea del Norte, porque Corea del Norte no es parte de ningún tratado internacional para el control de armas nucleares y las posee, que Corea del Norte le puede decir a Irán, yo te las paso Ujú. para que no te estén dando lata. Entonces, es complicadísimo. Existe en la legislación internacional, en la diplomacia internacional, el Tratado de No Proliferación, que establece dos cosas. La primera, que quienes poseen armas nucleares no van a crear más. Y la segunda, que van a ir paulatinamente destruyendo su arsenal. Pero como bien acabas de comentar, ya Francia está hablando de crear más, mejores, más nuevas armas nucleares, es decir, todo aquello que tiene que ver con la legislación internacional, con los tratados internacionales, pues simplemente va a ser desestimado, no le van a hacer caso, y entonces la escalada es sumamente riesgosa y Ujú. peligrosa. Y por otro lado, si vamos a jugar al terreno, el problema es que con el uranio enriquecido al 10 o 12% que tiene Irán, grupos terroristas podrían apoderarse de este uranio no para hacer armas nucleares, pero sí para hacer las llamadas bombas sucias o armas radiológicas, que consiste en explosivos contaminados con material radiológico para que se disperse la radiación y entonces, a pesar de no crear una explosión nuclear, sí provocar una contaminación nuclear. Y todos estamos viviendo las consecuencias de lo ocurrido en Chernobyl Ujú. o de lo ocurrido en Fukushima. Sí. Entonces, los riesgos son altísimos por la soberbia y la torpeza de un par de líderes mundiales. Piensan únicamente en ellos y no en el bienestar del mundo completo. Ahora, doctor Ruiz Loyola, como dice, ¿por qué unos sí se abrogan el derecho de tener y desarrollar ese potencial nuclear, pero esos mismos no quieren que otros también lo hagan? Por el miedo a que esos que de alguna manera puedan llegar a tenerlas, las lleguen a usar. Ujú. Piensan que si yo las tengo, le meto miedo al vecino y no va a hacer nada en mi contra. Pero hemos visto que no es así, ¿no? Ya Ujú. vimos lo que pasó en las Torres Gemelas en 2001, vemos lo que está pasando ahorita, que están atacando las bases militares de Estados Unidos en más de 5 países en Oriente Medio, este, y por eso le llaman ataques preventivos. Antes de que la vayas a tener, yo te golpeo para que ni se te ocurra. Pero, pues, mientras más los golpean, más ganas les dan de tenerla para equilibrar Sí. la cuestión que políticamente no se ha podido equilibrar. Sí, y en algún momento puede ocurrir una desgracia, digo, pero ¿qué tan Y lejos? puede Sí. puede puede ocurrir que alguno de los que poseen las armas nucleares simplemente diga, vamos a ponerle un alto a esto, aunque sea a costa de, unos cuantos millones de vidas, Ujú. y haga uso de esto para que todo el mundo se tranquilice. Ese Sí. es un riesgo, muy real. No me gusta plantearlo, pero hay que tenerlo en cuenta porque dentro de los escenarios internacionales, pues estamos viendo ahorita el peor de los escenarios, ¿Por qué, doctor? porque, como estamos viendo, por un lado, se está atacando a países que tienen bases, estadounidenses, bases armadas, Ujú. pero en un momento dado, pues, se puede mover
el objetivo a que no sea la base militar, sino que sea la base del poder político en esos países que son aliados de Estados Unidos. Ujú. Y entonces escala de mi objetivo son los Estados Unidos, estén en donde estén, a mi objetivo son amigos de Estados Unidos, estén en donde estén. Y entonces eso es mucho, pero mucho más complicado, pero no deja de ser una posibilidad. Ahora, ¿qué riesgo hay para aquellos países que no tienen este potencial? Sobre todo destructivo. El riesgo que hay con ellos es que obviamente haya confrontaciones militares que son siempre muy destructivas, aunque no tengan el poder de una arma nuclear, Ujú. pero no dejan de ser terriblemente destructivas. Y finalmente sufre más la población civil que no tiene manera de protegerse de nada de esto, ¿no? Ni de un arma nuclear, ni de un explosivo convencional, ni de una serie de ataques como los que estamos viendo con drones y con misiles en contra de esos países aliados de Estados Unidos. Estados Unidos e Israel tienen como único objetivo a Irán, pero Irán, pues ya estamos viendo, tiene 9 objetivos y todavía no comienza a lanzar misiles contra Israel. Sí, sin duda. Y bueno, pues habría que ver cómo evoluciona todo esto, pero nos dice usted, Irán tiene sí uranio enriquecido, pero no como para desarrollar bombas nucleares. En efecto, o sea, el asunto es que Irán estaba intentando echar a andar una industria nucleoeléctrica, argumento que Estados Unidos siempre criticó porque dijo, ¿para qué quieren industria nucleoeléctrica si tienen montones de petróleo? Ujú, Como si el petróleo no fuera un recurso natural perecedero, ujú, como si fuera a ser eterno. Lo que se obtiene de electricidad mediante nucleares, mediante centrales nucleares, es mucho mayor y a mucho mayor largo plazo ujú. que lo que se puede obtener quemando combustibles fósiles. De acuerdo. Entonces, es un argumento muy válido de parte de Irán y muy poco válido de Estados Unidos decir que sigan quemando su petróleo, De ¿no? acuerdo. O sea, tenemos que permitir los usos civiles de la energía nuclear en todos los países. Gracias a eso tenemos la medicina actual, todos los avances que ha habido. Ujú. eh, en cuestión de comunicaciones, mucho tiene que ver con energía nuclear. En fin, los usos civiles pacíficos de la Sí, energía nuclear son mucho mayores, mucho más importantes que los que pueden referirse a armas nucleares. de Y acuerdo. no considero que sea válido negarle esa posibilidad al pueblo de Irán, nada más por el miedo que le puede dar a Israel y a Estados Unidos. De acuerdo. Pues doctor Benjamín Ruiz Loyola, le agradezco nuevamente que nos dé este tiempo y que nos explique con la claridad que lo acaba de hacer. Muchas gracias, doctor.